Ahora, en su obra Historias, Heródoto nos plantea el siguiente desafío. Nos va a decir que si a todos los hombres se les diera a elegir entre todas las costumbres y se le invitara a escoger cuál de ellas le parece la más perfecta, cada cual, después de una detenida reflexión, ¿qué haría? Escogería las suyas como las más perfectas, ¿no? En ese sentido, Heródoto va a decir de que todos los seres humanos están convencidos de que sus costumbres son las superiores. Y esto, va a decir, lo podemos encontrar en muchos ejemplos de la historia. Y nos va a relatar una anécdota. Nos va a contar que durante el reinado de Darío, una vez Darío, para probar esto, ¿qué hizo? Convocó a los griegos que tenían por costumbre, que estaban en su corte y que tenían por costumbre quemar a sus padres, incinerarlos una vez muertos. Les preguntó lo siguiente, les preguntó que por cuánto dinero accederían a comerse los cadáveres de sus padres en vez de incinerarlos. Y ellos le respondieron, mira, por ningún peso, ¿no? ¿Cómo es posible? No blasfemes, Darío, ¿no? Acto seguido, Darío convocó a los indios llamados calatias, que estos, a diferencia de los griegos, tenían por costumbre comerse a sus padres. Y entonces les preguntó que por cuánto dinero estarían dispuestos, en vez de comerse a sus padres, incinerarlos. Y ellos entonces, nos cuenta Heródoto, se pusieron a vociferar rogándole que por favor no blasfemara y así. Y entonces concluye Heródoto a partir de esta anécdota, que podría haber contado muchas otras, va a decir, esta es pues la creencia general. Y me parece que Píndaro hizo bien al decir que la costumbre es reina del mundo. Para que te hagas una idea del desafío de Heródoto, es algo parecido a lo siguiente. En Chile tenemos como una práctica válida incinerar a los muertos, pero no comerlos. Y ahora, te pregunto a ti, que estás escuchando, ¿por cuánta plata estarías dispuesto a comerte a tu difunto padre? Me gritaría, probablemente, Andrés, por Zeus, no blasfemes. Claro. El punto es, ¿cuál es la conclusión de Heródoto con este ejemplo? La conclusión va a ser que, bueno, no existen cosas malas por naturaleza. Porque si fuera así, no se producirían episodios como el relatado, el del Darío, los griegos y los calatias. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es, ya, pero esto es tan así. ¿Es correcta de buenas a primera la conclusión de Heródoto? De decir, bueno, no hay principios supraculturales porque uno no está dispuesto a hacer lo que hacen los otros. De hecho, le parece una blasfemia lo que hacen los otros. Y para los otros lo mismo. Un pensador inglés, William Guthrie, nos ha hecho ver que tanto quienes comen como los que incineran a sus padres, ojo, coincidían en el principio moral fundamental de que los padres deben ser honrados en vida y en muerte. O sea, en otras palabras, Guthrie nos va a decir que la disputa giraba solamente en torno a los medios para realizar, pero no en torno al principio moral. Es decir, es el mismo principio moral, cual honrar a los padres, que está tan claro y compartido por ambos pueblos, que ninguno de los dos está dispuesto a transgredirlo, ¿no? Naturalmente que cambia la realización particular, uno se lo comen, otros lo incineran, pero ellas giran en torno al mismo principio moral, honrar a los padres. Y esta misma idea va a rescatar Aristóteles en el libro quinto, capítulo 7 de la Ética a Nicómaco, cuando dice lo siguiente, vale la pena leerlo con detención. La justicia política se divide en natural y legal. Natural, la que tiene en todas partes la misma fuerza, independientemente de que lo parezca o no. Y legal, la de aquello que, en un principio, da lo mismo que sea así o de otra manera, pero, una vez establecido, ya no da lo mismo. Algunos creen que todo es de este tipo,
Porque lo que es por naturaleza no está sujeto a cambio. Y en todas las partes tiene la misma fuerza. Por ejemplo, el fuego quema tanto aquí como en Persia. Advierten, sin embargo, que las cosas justas están sujetas a cambio. Esto, empero, no es así, aunque en un sentido lo es. Entre los dioses, quizá no lo es de ningún modo. Para nosotros, en cambio, también hay algo justo por naturaleza, pero todo lo justo está sujeto a cambio. Con todo, hay algo justo por naturaleza y algo justo que no es por naturaleza. Es evidente, no obstante, cuál de las cosas que pueden ser de otro modo es por naturaleza y cuál no, sino que es legal o convencional. Bien, en este famoso texto que acabamos de leer, Aristóteles muestra cómo la existencia del cambio y la variabilidad de los asuntos humanos no son un impedimento para que podamos hablar de una justicia que se funda en la naturaleza, ¿no? Los sofistas, por el contrario, pensaban que toda justicia era meramente convencional, ¿no? Debido a las diferencias que se observaban en las opiniones y prácticas de los distintos pueblos. Pero no así Aristóteles, ¿no? Como sea, ambas formas de justicia, la natural y la convencional, van a ser fundamentales, ¿no? Puesto que la naturaleza va a establecer solo ciertas exigencias básicas, ¿no? Que naturalmente, y que estas exigencias básicas, como ser justo, no robar, no meter, en fin, van a tener que ser determinadas históricamente y por lo tanto van a admitir expresiones diversas según la época y circunstancias, como vimos en el caso del rey Darío. O sea, ya honrar a los padres, ya, pero eso va a cifrarse contextualmente de determinada manera, ¿no? Cómo se honra aquí y ahora a un padre, ¿no? Ahora, ojo, los actos injustos por naturaleza son captados por todos y no necesariamente va a pensar Aristóteles, ojo, porque va a haber uno más evidente que otro, naturalmente, pero siempre va a pensar Aristóteles, va a existir la posibilidad de que la educación recibida por la persona le nuble el juicio. Pensemos, por ejemplo, en un hijo de un mafioso, ¿no? Claro, a él le va a ser difícil captar el homicidio como algo absolutamente malo, que en ningún caso, en ningún contexto se podría hacer, ¿no? En ese sentido, me parece muy sugerente una analogía que hace Ángel Rodríguez Luño entre justicia natural o lo absolutamente justo y el desarrollo del lenguaje. Él va a decir que todos los seres humanos, por naturaleza, pueden llegar a desarrollar una buena expresión del lenguaje hablado y escrito. Sin embargo, no todos lo logran. ¿Qué significa esto? Que algo sea por naturaleza no implica que sea algo obvio. O sea, la voz naturaleza en la doctrina aristotélica tiene un sentido más bien normativo que descriptivo, ¿no? Es decir, no dice cómo son las cosas, sino cómo deben ser. Expresan, en otras palabras, el despliegue de las capacidades. Así, un uso normativo en naturaleza sería el siguiente. Por ejemplo, escuchar la siguiente expresión. Así como decir, no es natural que un hijo, siendo niño, mantenga a sus padres. Con esa frase nos está diciendo que nunca ha habido un niño que mantenga a sus padres. Porque de hecho los ha habido. Sino que no debería ser así. ¿Se fijan? Esa es la idea aristotélica de naturaleza. No es lo obvio, ¿no? Entonces, de todos modos, esta noción de naturaleza la vamos a analizar con más detención en otro video. Porque en este video me quiero concentrar en la función de la ley positiva, ¿no? ¿Cuál es la ley positiva? No es la ley optimista, así como, súper positiva, no. Sino que es la ley producida por los órganos legislativos de cada comunidad, ¿no? Claro, y uno la encuentra, no sé, en los diferentes códigos civiles y penales de cada región, ¿no?
La pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿y para qué hay leyes positivas, no? Bueno, por varias razones. Entre ellas, naturalmente, como ya dije, en ocasiones el conocimiento es difícil de lo bueno y lo malo, en fin, para un hijo mafioso, ¿no? Y es difícil y requiere tiempo y esfuerzo. Y entonces, además, la colaboración de otras personas, ¿no? Entonces, por la dificultad, en primer lugar, entonces, bueno, hay que poner, bueno, no mate, ¿no? Escribirlo en un código penal. En segundo lugar, también no todos los problemas de la vida en sociedad se resuelven con las acciones justas por naturaleza. O sea, pensemos en el siguiente caso. Un buen ciudadano se puede decir a sí mismo, quiero ser un buen ciudadano, es decir, quiero ser justo. Bien, vamos bien, pero ¿qué sucede cuando va a manejar su auto? La pregunta es, ¿qué significa ser justo manejando? O sea, aquí y ahora, ¿qué es ser justo manejando? Eso no te lo dice las acciones justas por naturaleza, sino que va a depender del lugar. Así va a cambiar de zona en zona. Pensemos en la diferencia entre países como Inglaterra y Chile, ¿no? Entonces, una condición básica para ser justo en el manejo en Inglaterra es transitar por la izquierda, pero en Chile al revés. Entonces, se fijan, se requiere determinar aquello que por naturaleza es justo. O también pensemos en lo siguiente. Ya, robar es malo. Bien, ya, no se debe robar. Pero, ¿qué debemos hacer con el que roba? Lo castigamos, ya, pero ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Etcétera, etcétera, ¿no? Por último, en tercer lugar, siempre va a haber personas que no estén dispuestas a realizar aquello que es injusto por naturaleza. Es decir, que no quieren cumplir con ese mínimo exigible para que funcione la sociedad. Por ejemplo, las personas que se cuelan, no sé, a los partidos de fútbol. Por lo que se vuelve necesario respaldar esas exigencias morales con la coerción estatal. Muchas personas, bueno, ya está mal robar, pero muchas personas no van a estar dispuestas a no robar y por tanto hay que hacer una ley con que traiga aparejada una coerción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la ley positiva? Básicamente determinar aquello que la ley moral, lo justo por naturaleza, deja indeterminado, es decir, cosas justas por naturaleza, y llenar los vacíos en materias que en sí mismas son materialmente indiferentes, es decir, justas convencionales. Por ejemplo, ¿de qué color va a ser la luz en la cual nos debamos detener cuando manejamos un auto? Eso. Ahora bien, la ley en algunos casos puede mandar a realizar ciertos actos que son necesarios para conseguir el bien social. Por ejemplo, pagar los impuestos o alimentar a los hijos. En otros, también puede prohibir aquello que lo daña, por ejemplo, como los homicidios y los secuestros. Y también puede permitir, por ejemplo, cosas que no tiene sentido obligar, por ejemplo, dar limosna. Ya. Y esta es una pregunta importante. ¿Pero qué sucede si la ley manda algo que tú consideras que es injusto por naturaleza? Por ejemplo, que legalmente se publicara una ley bajo la cual estás obligado a matar a ciertas personas. ¿Estás obligado a cumplirla? Ojo, aquello que se impone por ley es externamente injusto y no cumplirlo es cometer un acto grave de injusticia. En ese sentido, no se puede elegir cometer actos de injusticia. Por lo tanto, si consideras que una ley es injusta, ¿estás obligado en conciencia a obedecerla? Eso lo veremos en otro video.